Otra vez, ¿no? A ver, el pendrive, anoche o el martes. Cadena respiratoria y mitocondria. ¿Sí, verdad? Sí, ¿no ven? Ya. Vamos a continuar nuestra clase. Como bien habíamos mencionado anteriormente, el lugar donde se produce en mayor proporción los radicales libres es la cadena respiratoria. Y principalmente, ¿por qué? Porque la hipoxia, debido al ejercicio muy intenso, en un infarto, por ejemplo, que se genera baja concentración de oxígeno en el organismo. Entonces, el oxígeno normalmente va a recibir cuatro electrones para producir agua. Eso lo hace en forma cotidiana para hacer ese proceso de fosforilación oxidativa. Pero hay una situación cuando hay una recepción parcial, en este caso, una recepción parcial, lo que nosotros vemos es que va recogiendo electrones de 1 a 1, no de 4 como hacía en la cadena respiratoria. ¿Y de dónde recoge? Principalmente del complejo 3, del complejo 1 y la coenzima reducida también. ¿Qué pasa si hay poco oxígeno? Es como que esa cadena no está funcionando a cabalidad y eso va a generar entonces el superóxido. Sigue recogiendo hidrogeniones electrones, como les dije, de la coenzima Q, por ejemplo, y que produce peróxido de hidrógeno. Y si se sigue amplificando, recibe electrones de los metales, el hierro, y esto que genera este radical que va a dañar la membrana y por tanto va a dejar de producir esa energía que el organismo necesita. Y peor todavía, esos radicales que están dañando la membrana mitocondrial y haciendo una depresión de la producción de energía. Y de ahí vienen, luego vamos a explicar, muchas enfermedades que están ligadas al estrés oxidativo a nivel mitocondrial. Otro lugar donde también se produce altamente los radicales, y es importante mencionarlo, es el retículo endoplasmático. Aquí tenemos el endotelio, tenemos, ¿no es cierto?, enzimas, la xantina oxidasa, la óxido nítrico sintasa que produce el óxido nítrico como vasodilatador, porque este tejido se contrae, se vasodilata. Y estas enzimas en realidad lo que van a hacer es generar, igual que en la cadena, los radicales libres y desacoplar la mitocondria, como hace rato hemos mencionado, y este proceso va a hacer de que entonces tengamos daño a nivel del endotelio vascular. El endotelio dañado, ¿qué va a hacer? Va a empezar a generar erosión, sangrado, los sangrados que producen coágulos, y los coágulos ¿a qué van a predisponer? A infartos miocárdicos, infarto cerebral. Vemos ahí, no lo estoy entendiendo bien, la xantino-oxidasa es productora, las oxidasas hemos visto en el capítulo anterior, ¿qué es lo que hacían? Transferían el electrón al oxígeno. ¿Y esto qué produce? Este radical. Entonces, va a activar a la angiotensina 2 a través de la ECA y esto va a producir hipertensión. Y si hay hipertensión, hay mayor daño porque esos radicales están dañando la membrana del endotelio. Lo mismo la xantino-oxidasa, que es la que produce a partir de xantina el ácido úrico. Oxidasa nuevamente a quien está entregando el electrón al oxígeno y que produce este radical. Y puede generar también peróxido de hidrógeno. Esto que va a llevar a una isquemia y a una reperfusión. El óxido nítrico, les dije, que produce a partir de la arginina, se produce a partir de la arginina por la óxido nítrico sintasa. Su función es vasodilatar y puede también el radical, generar radical superóxido o interactuar con el óxido nítrico y producir el peróxido nitrilo, que es otro radical que va a generar daño, ¿ya? Y normalmente eso se debe al déficit de la arginina o el tetrahidrofolato. La cadena respiratoria, ya hemos dicho, normalmente a partir de qué hace ese flujo de electrones para generar los radicales libres, es a partir del complejo 1 y del complejo 3. Entonces, ¿cuál es la consecuencia y el hecho de que se lleven enfermedades? Es que estos radicales atacan a una lipoproteína, ¿cómo se llama? LDL. Esta LDL que transporta colesterol
colesterol, pero en este caso, por ese proceso oxidativo, esta LDL en la pared arterial, ¿cómo va a estar? Oxidada. Y esta oxidada, ¿qué va a hacer? Va a ser captada por macrófagos. ¿Y qué se forman? Las células espumosas, y eso va a dar lugar a que se formen las placas ateromatosas. Entonces, esas placas están obstruyendo la circulación. Pueden despegarse también del endotelio, y eso que está generando tejido erosionado. Y esa erosión que hace sangrado y sangrados coágulos, y eso da lugar a la predisposición de infartos. En resumen, las células vasculares, los fagocitos que hacen el estallido, es decir, nos defienden de qué cosa, de agentes extraños de los microorganismos, ya sea virus o bacterias. ¿A través de qué lo hacen? A través de hacer explosionar los radicales libres para eliminar esos microorganismos, ¿no? ¿Qué activa este proceso? El fagocito, esta enzima, la NADP oxidasa. Y esta que va a producir radicales libres, que van a dar lugar, como ya dije, ¿a qué cosa? A que la lipoproteína se oxide y eso genere placas ateromatosas, es decir, problemas cardiovasculares. ¿Está claro? Ya. Entonces, otra fuente importante, si bien es buena, es el estallido macrofágico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una infección bacteriana o viral o parasitaria, ¿qué hace el macrófago? Fagocita, ¿verdad? Esa es la respuesta inmunitaria celular. Y en ese proceso de fagocitosis, esta usa una enzima, esta célula. Es la NADP oxidasa. Ya hemos dicho, ¿qué hace esta enzima? Utiliza el NADPH y transfiere al oxígeno los electrones, porque es una oxidasa. Las oxidasas se hacían y son las más productoras de radicales libres, ¿verdad? Entonces, esto está oxidando el NADPH a NADP oxidado y le transfiere un electrón al oxígeno. ¿Y qué está produciendo? El radical superóxido. Eso ocurre en el macrófago. ¿Para qué? Para que se defienda, para que elimine a esa bacteria, a ese parásito. Y bueno, no está la reacción. Acá este superóxido recibe hidrogeniones y recibe electrón otra vez. ¿Y qué produce? El peróxido de hidrógeno, que va a ser el agente microbicida. ¿Por qué? Porque a través de otra enzima, que es la mieloperoxidasa, esta molécula con el cloro, ¿qué va a ir a producir? El hipoclorito, la famosa lavandina que nosotros utilizamos para eliminar cualquier germen. ¿Y cuál es su reacción? Tanto de esto como también produce el radical oxidrilo. Es decir, ¿de dónde viene el radical oxidrilo? De que esta molécula va a interactuar con el hierro o con el cobre, haciendo una reacción que se conoce como la reacción de Fenton. ¿Eso qué produce? El radical oxidrilo. Y oxidrilo, ¿qué va a ir a hacer? Peroxidación de los lípidos de la membrana de esos microorganismos. Pero no solo de los lípidos de la membrana, sino también del propio macrófago. Por eso se llama estallido. ¿Qué hace? Estalla, muere también al defendernos. ¿Ya? Y eso lo hace a través de ¿qué? De producción de radicales libres. Es positivo, es una función fisiológica de defensa inmunitaria. Entonces, ¿cómo funciona en realidad la respuesta celular? Es a través de este proceso tan interesante, mediante la amplificación de producción de ¿qué cosa? De radicales libres. Entonces, cuando nosotros tenemos el COVID, es un ejemplo claro y vivo. ¿Qué ha hecho? Ha hecho explosionar la formación de radicales libres, el estrés oxidativo. Y esto ha generado daño a todo nivel, ¿no? Daño a nivel cardíaco, produciendo problemas cardíacos, daño a nivel renal, daño a nivel hepático, daño a nivel neurológico. Ha generado daño a nivel de las células beta, dando lugar a la diabetes. Y mucha gente ha quedado con esos problemas por este virus que en este caso ha matado y ha sido una pandemia tremenda, ¿no? Entonces, el ácido hipocloroso es la famosa lejía o la lavandina como la conocemos
conocemos y es un agente oxidante citotóxico potente, donde se fija este radical en los fosfolípidos, sobre todo a qué nivel, a nivel de los ácidos grasos insaturados, y que va a generar procesos oxidativos. Y ese fenómeno que está produciendo daño en las membranas. Y si hay daño en las membranas, lisis. Pregunto, si esto pasa en el eritrocito, ¿qué va a pasar con el eritrocito? Se lisa, hemólisis. Y eso da lugar a la anemia hemolítica. Bueno, aquí tenemos la reacción. NADP oxidasa es la enzimita que tiene, ¿quién? El macrófago. ¿En qué está transformando NADPH? En NADP. Y eso, ¿a quién le transfiere esto? Aquí hay un error, ¿no? ¿A quién le transfiere? Al oxígeno. ¿Qué produce? Radical superóxido. Y el radical superóxido, tengo que apagar mis alarmas. Entonces, haciendo el repaso, el radical superóxido, ¿a través de qué enzima es degradada? De una dioxigenasa, que está incorporando dos oxígenos. Entonces, ¿qué utiliza? Dos superóxidos para producir, ¿qué cosa? Peróxido de hidrógeno. Y esta, después la vamos a mencionar, es una enzima antioxidante. ¿Por qué? Porque está degradando al peróxido de hidrógeno, al superóxido radical en peróxido de hidrógeno. Entonces, esta molécula hace reacción de Fenton. ¿Con quién interactúa? Con el hierro más 2, el que le va a dar un electrón y va a lisar esta molécula produciendo este radical oxidilo. Y este es el que ataca la membrana de las bacterias produciendo la peroxidación lipídica. Ojo, también puede actuar interactuando con el cloro a través de esta enzima. ¿Cómo se llama? Mieloperoxidasa. Y eso que genera el hipoclorito, que nuevamente va a generar daño en las membranas. Y el óxido nítrico también participa ahí como una molécula que nos defiende en la respuesta inmunitaria, produciendo radicales libres. Entonces, ¿cuál es la función de la lavandina? Es beneficiosa. ¿Por qué? Porque va a eliminar, ¿qué cosa? Microorganismos. ¿Es parte de qué cosa? De la respuesta inmunológica. Nuestra principal arma bactericida en neutrófilos principalmente. ¿Qué hace? Daña la membrana y por tanto va a eliminar bacterias, va a eliminar virus, va a eliminar parásitos, va a eliminar hongos. Porque no solamente oxida los lípidos de la membrana, sino también genera un proceso oxidativo a nivel de sus proteínas y eso genera daño y muerte. A nivel de proteínas, sobre todo, ¿qué oxida? Los grupos sulfidrilo. Y los grupos sulfidrilo, ¿dónde está? En la cisteína, ese aminoácido que es parte de esta. Y también en la cadena respiratoria que tenemos centros de hierro y azufre que participan, como ya hemos explicado el capítulo anterior, en esos procesos de oxidorreducción, transportando, ¿qué cosa? Electrones. Hemoproteínas como la hemoglobina, los citocromos P450 que tienen hemo y es una hemoproteína. ¿Cuál es la función de los citocromos P450? Generan procesos de hidroxilación en las moléculas para hacerlas más solubles y que el organismo pueda eliminar, ¿no? Entonces, si bien esas moléculas, esas enzimas, los citocromos P450, que son más de 1000 isoformas, hidroxilan y hacen de que se elimine más rápidamente esas moléculas, pero también generan estrés oxidativo. Muy importante la fosforilación oxidativa para vivir, porque ¿qué producimos? ATP, pero pagamos un precio. ¿Cuál es? Producir radicales libres y nos hacen daño. También participa en la señalización juntamente con el peróxido de hidrógeno y esto que regula el proceso inflamatorio. Luego vamos a explicar el estrés oxidativo que genera inflamación, la inflamación enfermedad, la enfermedad de estrés oxidativo, la enfermedad entonces es un círculo vicioso, ¿ya? Si se libera fuera del fagosoma el hipoclorito, va a dañar otras moléculas, va a dañar proteínas, va a dañar a la LDL,
¿Qué va a hacer con esta? La va a oxidar. Ya hemos explicado, esa que produce aterosclerosis y problemas cardiovasculares. Entonces, cuando tenemos un proceso infeccioso, si bien mi sistema inmunitario actúa a través de la producción de radicales libres, pero también hay una consecuencia y es el daño que se genera en nuestras células por ese proceso de defensa, ¿ya? Y algo que también usamos en la parte médica es como marcador de inflamación cardiovascular la dosificación de esta molécula, ¿ya? Del hipoclorito. Bueno, vamos a explicar, tal vez será que a grande, en el macrófago también el óxido nítrico funciona como una molécula de respuesta inmunitaria, porque no solamente vasodilata a nivel del endotelio vascular, ¿qué otra función más tiene? Es neurotransmisor. Entonces aquí vamos a explicar cómo el óxido nítrico funciona en la respuesta inmunitaria. Si recordamos de todo lo que ya hemos visto, esta enzimita INOS, ¿por qué se llama? Porque es la que está participando en el macrófago en la respuesta inmunitaria. Cuando decimos ENOS, es la E porque viene de endotelio. En el endotelio el óxido nítrico, ¿para qué se produce? Para la vasodilatación. Y si decimos con N, ENOS, ¿qué quiere decir? Que va a producir un neurotransmisor. Entonces hay 3 isoformas de enzimas NOS, ¿ya? La INOS, la ENOS y la ENOS. Y en este caso, ¿qué enzima va a actuar? La INOS. ¿Y qué está haciendo a partir de qué aminoácido producimos óxido nítrico, chicos? Arginina. Usa arginina con el óxido nítrico sintasa, es la enzimita que está generando este compuesto, óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a interactuar con este radical que se llama superóxido. Y como se está incorporando esos dos oxígenos con un electrón desapareado, ¿en qué lo transforma? En un radical, peróxido nitrilo. Y luego se va a protonar y se va a lisar. Y cuando se lisa, ¿qué produce? El radical OH y el NO2. Fíjense, NO2, y si se incorpora un hidrógeno, ¿qué queda? Radical oxidrilo. Entonces, otra vez, este óxido nítrico, ¿qué está generando? Especies reactivas radicales del nitrógeno que van a ir a generar, ¿qué cosa? El daño en las membranas, igual que el radical oxidrilo, y también produce el radical oxidrilo, ¿ya? Entonces, he indicado todo eso. ¿Y cuál es la función de esta molécula? A bajas concentraciones actúa como una molécula de señalización. Es un factor de relajación porque ¿qué hace? Activa la guanilato ciclasa. ¿En qué transforma esta enzima el GTP? GMP cíclico. GMP cíclico, ¿qué produce? Activación de la proteína quinasa G. ¿Y las quinasas qué hacen? Fosforilan. En este caso, esa quinasa, ¿a quién fosforila? A proteínas secuestradoras de calcio, como la calcicoestrina en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué está haciendo mi organismo? Metiendo calcio al retículo sarcoplásmico y disminuyendo la concentración de calcio. Y si disminuye la concentración de calcio, ¿qué se genera? Vasodilatación. Ese es su efecto, en realidad, de señalización de esta molécula. Por eso decimos que participa en la señalización celular. Y por tanto, es un cardioprotector, ¿no ve? ¿Por qué? Porque evita la vasoconstricción y la hipertensión arterial, regula la hipertensión arterial. Y es un inhibidor de la agregación y adhesión leucocitaria. Entonces tiene funciones muy importantes, pero en este caso se actúa en la respuesta inmunitaria que genera daño. Y esos radicales que producen generan peroxidación a nivel de los lípidos en la membrana, pero también oxidación de las proteínas. Y media la activación de NF-κB, y ese es un mediador de ¿qué cosa? De la inflamación. Ojo, ¿por qué inflamación? Porque induce a la ciclooxigenasa. ¿Cuál es su sustrato de esta enzima? Que han debido llevar. ¿Cuál es el sustrato? Ácido araquidónico. ¿Y qué produce a partir de este? Prostaglandinas, trombocitina.
sanos, prostaciclinas. Y las prostaglandinas, ¿qué producen? Interleuquinas inflamatorias. Entonces, ¿a qué está ligado todo esto? A generar inflamación. Y también induce este proceso inflamatorio en NF-κB, ¿qué cosa? La muerte celular programada. Cuando me refiero a eso, ¿qué es? Apoptosis. Y otro proceso que no está ligado, pero he puesto en esta diapositiva, es que el agua también genera, a través de las radiaciones ionizantes, cuando inciden sobre el agua, ¿qué van a generar? Lisis. ¿Y eso qué produce? Radical oxidado. Y eso daño. Entonces, ¿por qué las radiaciones ionizantes nos generan daño? Porque inciden sobre el agua y el agua sería la productora, en este caso, del radical oxidrilo. ¿Ya? Bueno, todo lo que he dicho está aquí, voy a pasar rápidamente. Entonces, la arginina, a través de la inos, en este caso, ¿qué produce? El óxido nítrico. La arginina, óxido nítrico más citrulina. ¿Cuándo se activa esta? Cuando hay vasoconstricción. ¿Y cuándo hay vasoconstricción? Cuando eleva el calcio. ¿Y qué eleva? Hace que el retículo sarcoplásmico libere calcio, los autocoides, ¿no? Las citoquinas, la hipoxia, todo eso está elevando ¿qué cosa? Calcio. Cuando una mujer está en periodo de parto, ¿qué libera? La oxitocina, ¿qué necesita para contraer? Liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, es lo mismo. La acetilcolina, la angiotensina 2, ¿qué produce? Liberando ¿qué cosa? Calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Captar calcio, y es a través de ¿qué? De que se produzca el óxido nítrico. ¿Y esto active a quién? Al aguanilato. Y eso producir ¿qué cosa? Activación de la proteína G quinasa, y eso fosforilar la calcicoestrina y proteínas secuestradoras de calcio, ¿no? Autocoides, cuando digo ¿a quién me refiero? Serotonina, bradicidina, la histamina, las prostaglandinas, leucocutidianos y los tromboxanos. Entonces, les decía hace rato que tenemos 3 tipos de enzimas. Las isoformas inos, la que participa, como hemos explicado hace rato, en la respuesta inmunitaria. La enos en el endotelio vascular, y su función es vasodilatar. Y la enos en el tejido neuronal. ¿Cómo actúa esta molécula liberada? El óxido nítrico como neurotransmisor. Y hemos explicado el radical peróxido nitrilo, ¿qué hace? Produce este otro radical. Y si el óxido nítrico, en este caso, gana un electrón, ¿en qué se transforma? También en un radical. Y de esto ya hemos hablado, ¿no? De los radicales que produce. Fíjense, la ornitina, a través de la arginasa, en el ciclo de la, la arginina puede producir ornitina por la arginasa en el ciclo de la urea, y es el producto final que se genera cuando se produce urea, pero también esta reacción es reversible. ¿De dónde viene? De este aminoácido no proteico que es la ornitina. ¿Qué estamos produciendo? Arginina. Y la arginina por la inos, ¿qué produce? ¿Y esto qué está activando? A la arginasa. Entonces, ¿eso qué eleva? Mayor producción de arginina. ¿Y para qué? Para producir el óxido nítrico. ¿Más qué cosa? Más la citrulina. Y en el endotelio esto, que se llama enos. ¿Y qué produce? Óxido nítrico. Baja los niveles y esto produce vasoconstricción. Y ya hemos explicado, puede generar también estrés oxidativo. Ojo, hay una metilación de arginina y que se produce esta molécula. ¿Cómo se llama? DAMA. ¿Y DAMA qué va a ir a hacer? Inhibir a la óxido nítrico endotelial, óxido nítrico sintasa endotelial. Y bueno, ahí está lo que hemos dicho, los polimorfonucleares a través de la respuesta inmunitaria, que es lo que libera a través de la NOS el óxido nítrico. ¿Esto por qué? Porque en el organismo la señal es el incremento de calcio, ¿no ven? Calcio que está activando la óxido nítrico sintasa, y esta al interactuar con el superóxido que produce peróxido nítrico. A nivel de la COX,
¿Cómo libero el ácido araquidónico? Es a través de los fosfolípidos de la membrana. Esto, el calcio que está activando a que se libere fosfolipasa A2. ¿Y esto que produce ácido araquidónico? Este es su sustrato de la ciclooxigenasa. ¿Y esto que produce? Prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina. Y hay otra vía, la LOX, es decir, la lipoxigenasa 5, que produce leucotrienos, lipoximas e hidroperóxidos eicosatetraenoicos. Y si voy más allá, estos leucotrienos, ¿qué función tienen? Activar la quimiotaxis. ¿Para qué? Para que generen la fagocitosis y la defensa inmunitaria. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué otras fuentes de radicales libres tenemos en el organismo? Los metales. El hierro es parte de la hemoglobina, ¿no ven? El hierro es parte de los componentes de la cadena respiratoria. Y ahí también este hierro, cuando la cadena en la membrana interna se daña, libera el hierro, ¿no? Si se destruye el eritrocito, ¿qué producimos? La liberación de la hemoglobina. Y la hemoglobina se destruye a través de su porfirina 9, que produce bilirrubina. ¿Pero qué estoy liberando de ahí? El hierro. Entonces, si hay una anemia hemolítica, ¿qué estoy haciendo? Una lisis y aumentando la producción de ¿qué cosa? De hierro. Entonces, en una anemia hemolítica hay estrés oxidativo y daño. ¿Por qué? Porque estoy liberando metales, ¿no? En este caso, ¿de quién estoy hablando? Del hierro. Si la cadena se daña, tiene centros de cobre. Cobre A, cobre B. Nuevamente podemos liberar el cobre. La ceruloplasmina es una proteína que hace ¿qué cosa? Transporta cobre. La cupreína almacena cobre. La ferritina almacena hierro. La transferrina, ¿qué transporta? Hierro. Pregunto, ¿estas moléculas serían oxidantes o antioxidantes? Antioxidantes, porque ¿qué está fijando? La transferrina, ¿saben cuántos hierros fija en su estructura? 4.500 hierros. Entonces, ¿qué está evitando ese fenómeno? A que el hierro esté libre y suelto, porque después va a hacer explosionar los radicales libres a través de la reacción de Fenton, que hace rato ya hemos explicado, ¿ya? Entonces, el peróxido de hidrógeno que hemos formado hace rato puede dar lugar a que después interactúe con los metales, ya sea hierro, cobre, y esto que produce el radical oxidrilo. ¿La lisis de quién? Del peróxido de hidrógeno. Entonces, muchas reacciones en el cuerpo son prooxidantes. ¿Por qué? Porque generan especies reactivas, ¿no? Me refiero a la xantinoxidasa, que la hemos explicado claramente. ¿Qué hacía esta? Transfería el electrón al oxígeno. ¿Y qué producía? El radical superóxido. La xantinoxidasa, la mieloperoxidasa, todo aquello que termina en oxidasa, pues hace eso, ¿no ve? ¿A quién transfiere el electrón? Al oxígeno. Y tenemos ahí la oxidonítrico sintasa, porque ¿qué producía óxido nítrico? Y esto que amplifica la producción de radicales libres. Las prostaglandinas, la COX también es productora de radicales libres. La lipooxigenasa, que hace rato hemos explicado, también es productora. Los citocromos P450 en su reacción de hidroxilación que generan también producen radicales libres. ¿En qué participa la ciclooxigenasa? Hace rato ya he explicado en la síntesis de ¿qué? De prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. ¿Y eso qué genera? Inflamación. La inflamación que produce activación del complemento y las interleuquinas. ¿Qué tipo de interleuquinas en este caso? Y eso daño y muerte celular. Los peroxisomas son altamente productores de radicales libres porque ahí se oxida ¿quién? Los ácidos grasos de cadenas muy largas. Y el producto de ese proceso oxidativo, ¿qué es? El peróxido de hidrógeno. ¿Qué tienen los peroxisomas? Alto contenido de catalasa, porque la catalasa que va a destruir al peróxido de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Ya?
Y también reacciones no enzimáticas del oxígeno pueden generar radicales libres, ¿ya? Todas estas son reacciones enzimáticas que a partir del oxígeno van a producir ya sea el radical superóxido o el peróxido o la especie reactiva peróxido de hidrógeno en la reacción que cataliza. Y hay algo que me defiende, que son los polifenoles. Un fenol, ¿qué es? Un anillo hexagonal que tiene dobles ligaduras. Y a nivel de esas dobles ligaduras, ¿qué puede captar? Hidrógeno. Entonces, y si estoy captando hidrogeniones, ¿qué estoy evitando? La formación de radicales libres. ¿Dónde están los polifenoles? En el vino. El resveratrol es un polifenol. ¿Dónde están los polifenoles? En los arándanos, en la remolacha, en todo lo que es rojo están los polifenoles. Y en todo lo que es amarillo, ¿qué están? Los beta-caro, que también son antioxidantes. Entonces, los polifenoles inhiben a estas enzimas antinoxidasa, mieloperoxidasa, óxido nítrico sintasa. ¿Qué son esas enzimas productoras de qué? De radicales libres. Entonces, otra de las funciones de los polifenoles es evitar ¿qué cosa? Que estas enzimas se activen y estas vayan a producir ¿qué cosa? Radicales libres. Por ejemplo, en el tratamiento de la gota, ¿qué es la gota? Hiperuricemia. ¿De dónde viene el ácido úrico? De la xantina, que la enzimita xantino oxidasa, dice su nombre, está produciendo ácido úrico. Y esa oxidasa que produce radical superóxido. Por eso en el gotoso hay mayor daño vascular y mayores problemas cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El halopurinol. ¿Qué hace esta molécula? Inhibe a la xantino oxidasa. Y eso está también actuando como un antioxidante. ¿Por qué? Porque si esa enzima no está activa, no hay producción de radicales libres. Febuxostat también es otra molécula que ahora se utiliza para el tratamiento de la gota, porque de igual manera que el halopurinol, ¿a quién inhibe? A la xantino oxidasa. ¿Ya? Con ese ejemplo creo que se han dado cuenta cómo estas enzimas van a ser inhibidas a través de ¿qué cosa? De los polifenoles. Bueno, sobrecarga de hierro, ya dije, ¿qué se produce? ¿Qué produce? La lisis de eritro, trastornos hematológicos, talasemias, hemocromatosis, drepanocitosis, anemia hemolítica. Transfusiones de sangre, ¿qué le estamos poniendo cuando transfundimos? Pues una carga de eritrocitos. ¿Qué tienen esos? Y eso que tiene hierro. ¿No ve? Hemoglobinopatías, dentro de esta, ¿cuál está? La anemia hemolítica por deficiencia de ¿qué? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la vía de las pentosas. ¿Qué no produce esto? NADPH. NADPH, ¿a quién reduce? A la glutatión reductasa. ¿Qué reduce la glutatión reductasa? Al glutatión. Porque este glutatión reducido, ¿a quién va a ir a activar? A la glutatión peroxidasa. ¿Y esta a quién destruye? Peróxido de. Como no hay NADPH, no hay nada de esta cascada, por tanto, ¿qué pasa con el eritrocito? Se lisa, porque el peróxido de hidrógeno después ¿qué va a producir? Oxidrilo, y eso daño en la membrana y lisis. Vamos a hablar luego, creo que tengo la diapositiva después. Bueno, entonces también en la mitocondria, ¿dónde está el hierro? En la cadena respiratoria. En el primer complejo hay centros de hierro y azufre. En el segundo complejo hay centros de hierro y azufre. En el tercer complejo hay centros de hierro y azufre. Y en el cuarto complejo hay cobre. Cobre A, cobre B, que también es un elemento que hace explosionar a través de la reacción de Fenton la producción de radicales libres. ¿Qué tiene también la cadena? Citocromos. En el complejo 3, B1, B2, BC. En el complejo 4, citocromo A1, A3. Y hay un citocromo móvil, que es el C, que recoge del complejo 3 y lleva al complejo 4. Y ojo, estos citocromos en su estructura como la hemoglobina, ¿qué tienen? Hierro. Y cuando hay estrés oxidativo, ¿qué pasa con la membrana? Se daña. Y ese daño, ¿qué va a liberar? Y eso, estrés
oxidativo. Entonces, disfunción mitocondrial va a llevar a qué cosa? A disfunción endotelial, y eso a qué cosa? A problemas cardíacos. Puede dañar las células beta y eso dar lugar a ¿qué? Diabetes. Bueno, vamos a resumir un poco lo que hemos dicho para que entiendan. Muchas enzimas que nosotros usamos en nuestro organismo en los procesos metabólicos, sobre todo ¿a qué nivel? A nivel de las oxidasas, ¿no? Los citocromos P450, las antinoxidasas, la oxidasa, todo lo que hace rato he mencionado, ¿qué produce a partir del oxígeno? Y también la principal es la cadena respiratoria, como ya hemos explicado. Entonces, esta molécula, por la superóxido dismutasa, ¿qué produce? Y esta se destruye por la glutatión peroxidasa o por la catalasa. ¿Y qué produce? Agua y oxígeno, y catalasa agua. Entonces no hay daño. El eritrocito no se lisa porque tiene esa enzima, ¿no ve? Hola, Joelito. Entonces, ¿qué es lo que pasa mediante los metales? El hierro y el cobre, ya he explicado cómo se liberan y dónde se producen, ¿verdad? Entonces, ¿qué está produciendo la reacción de Haber-Weiss? ¿En qué consiste? En que estos metales pueden interactuar con y también con el óxido nítrico. ¿Y qué está produciendo? Peróxido nítrico. Si estos metales interactúan con el superóxido, ¿qué se produce? Radical oxidrilo, y esto daña, porque no hay una enzima que lo pueda destruir, y eso genera daño principalmente a nivel de la membrana. Si hablo de la reacción de Fenton, ¿con quién interactúan estos metales? Con el peróxido de hidrógeno. ¿Y eso qué produce? Ruptura, otra vez que estoy generando el radical oxidrilo, ¿ya? Es decir, que ¿en qué estado tiene que estar el hierro? Ferroso, porque es el que le va a dar los electrones. Y al hacer eso, ¿en qué estado ahora queda? Férrico. El cobre está como más 1, cobre menos, no, al revés, por menos 2, dice, no, cobre más 1, cobre 0 tendría que ser, ahí está mal, ¿ya? Si va a realizar el proceso oxidativo. Cobre 0, cobre más 1, ¿no ve? Bueno, y la mieloperoxidasa ya sabemos que produce el hipoclorito. Haciendo ese resumen, entonces, estas dos reacciones son importantes, ¿no? Superóxido más peróxido de hidrógeno, que produce agua, pero también el radical hidroxilo, y la de Fenton sobre el peróxido de hidrógeno directamente, los metales que producen ruptura, y uno es oxidrilo y el otro es el anión hidroxilo. Y el que genera daño es este radical, ¿ya? En conclusión, estos radicales, ¿a quién van a dañar? Proteínas, al ADN. En el ADN, ¿qué van a generar? Mutación. Si muto proteínas, nuevamente alteraciones, disfunción, y que se genera disfunción del metabolismo, porque las proteínas son enzimas, o son estructurales, o son receptores, o son transportadores. Si el receptor de la insulina sufre un daño oxidativo, ¿qué va a generar? Un cambio, modificación, un receptor extraño. ¿Qué voy a hacer yo? Producir anticuerpos y destruir. O queda así y no se une la insulina y no genera su señalización. ¿Y qué estoy produciendo? ¿Diabetes de qué tipo? ¿Y quién produce eso? El estrés oxidativo. ¿Cuál es la persona que más predisposición tiene a esto? El obeso. Y en el obeso, ¿qué tiene? Mayor estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque tiene muchos ácidos grasos circulando, esos que hacen beta-oxi, y eso es estrés oxidativo. Entonces, estos tienen hipertensión, tienen problemas cardiovasculares, daños y una serie de complicaciones. La obesidad es una tremenda, la enfermedad número 1 a nivel mundial, que no puede ser, es una enfermedad, porque no está controlada, no se puede controlar, y genera daños económicos enormes en todos los países, ¿no? Y nosotros estamos entrando un poco en ese boom. Antes habían menos obesos,
Ahora sí, nosotros vemos el incremento. Por ejemplo, yo he hecho un estudio, les estoy hablando y no publico, chicos, y mis estudios son buenísimos. He hecho estudio en la Facultad de Medicina en los estudiantes, he hecho estudio en los muchachitos de colegios privados y colegios fiscales. ¿Saben dónde hay más síndrome metabólico? En los particulares. ¿Cuánto por ciento? 30%. Y he encontrado obesos, he encontrado ¿Por qué? ¿Qué comen? Chatarra. Hamburguesas, salchipapas, esos chisitos son la basura más grande. Yo no, antes comía pollito, ¿no? Pollito a la blaster. Ahora ya no como porque antes me comía cada semana 2 veces, ahora ni al mes una, muy rara vez. Bueno, y algo que se oxidan también con estos radicales son las lipopro y eso genera aterosclerosis, ya hemos explicado. Bueno, en conclusión, el estrés oxidativo, ¿qué genera? ¿Por qué? Porque daña el ADN, produciendo mutaciones, produciendo cáncer. Daña proteínas. ¿Qué generan estas? Cambios conformacionales y eso, inactivación. ¿Y en los lípidos qué produce? Peroxidación. Y todo esto, si pasa en la membrana, en estos componentes que tenemos en la mitocondria, ADN mitocondrial, esas mutaciones van a generar enfermedades y todo esto, disfunción mitocondrial. Y si hay disfunción, ¿que no hay producción de qué? Y si no hay ATP, no hay vida, ¿verdad? Se activan también, ¿qué vías de señalización? Y eso daño. ¿Y qué se activa? La apoptosis. Es decir, se activa la ciclooxigenasa, producimos prostaglandinas, el NF-κB primero, y eso que está produciendo prostaglandinas a través de la COX, y eso que está generando la producción de interleuquinas inflamatorias, y eso daño, muerte celular. Bueno, y esto está indicando eso, daño en el ADN mitocondrial. ¿Cuáles son los factores externos e internos? Los externos, ¿cuáles son? La contaminación, el humo del tabaco, el estrés, etcétera, las radiaciones ultravioletas. Pero también hay agentes endógenos, ¿no ven? El metabolismo, como he explicado, todo el detalle que han visto, ¿no? Entonces, el peróxido de hidrógeno ya sabemos qué genera en la reacción de Fenton. El radical generado por el superóxido, el peróxido de hidrógeno, que está generando el radical oxidrilo a través de la reacción de Fenton. Y eso, alteraciones cromosómicas, rupturas en la cadena del ADN, cambios en las bases nitrogenadas. Es decir, en conclusión, ¿qué estoy produciendo? Mutaciones. Y esto va a llevar a procesos cancerígenos, a patologías degenerativas crónicas también, ¿no? Se inhibe la expresión de genes. Si se inhibe la expresión de la insulina, ¿qué no hay? Insulina, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Modificaciones en las bases nitrogenadas. ¿Eso a qué va a llevar? A que existan lesiones, fragmentaciones, el cromosoma se va a reordenar y va a haber desmetilación a nivel de las citoquinas. Entonces, eso que está haciendo a que haya un cambio, puede haber activación o supresión de genes, ¿ya? ¿Y qué procesos bioquímicos se llevan a cabo en esas bases? Hidroxilaciones, oxidaciones, metilaciones, desaminaciones, despurinizaciones y, en conclusión, eso que está generando daño. ¿Qué tiene el ADN? Ribosa. Esa ribosa también va a generar modificaciones y eso va a dar lugar ¿a qué? A que se rompan los nucleótidos, rupturas en el ADN, ¿no? Se pierden, por tanto, si hay rupturas, ¿qué voy a perder? Pedazos de secuencias de nucleótidos. ¿Qué estoy deletando? Genes. Y por tanto ya no tengo genes que van a producir moléculas proteicas importantes, con funciones importantes en el organismo. ¿Qué pasa a nivel de las proteínas? ¿Quiénes se oxidan? Los principalmente, ¿quiénes? Aromáticos. ¿Cuáles son? Fenilalanina, tirosina, histidina. Y ahí también los que tienen azufre. ¿Quiénes son? Cisteína y
no olviden, uno de los aminoácidos más antioxidantes, ¿quién es? La cisteína. Y la que también produce, ¿qué cosa? Puentes de azufre. Y bueno, ¿qué producen los aminoácidos cuando se unen? Enlaces peptídicos. Y el estrés oxidativo, que va a generar ruptura, oxidaciones y daño en la proteína, por tanto, ¿no? Entrecruzamientos en cadenas polipeptídicas y también la glucosilación. ¿Qué quiere decir? Que se unen a las proteínas la glucosa. Eso va a generar agregados, ¿no? Productos de glucosilación avanzada. Los grupos carbonilo se forman en las proteínas y eso que está generando daño, ¿no? Daño porque van a comprometer los componentes de la membrana matriz. ¿Cuál es por ejemplo, ahí? El colágeno, ¿no? Va a haber los proteoglucanos, la elastina. Entonces va a haber modificación sobre todo en estas proteínas. Y a nivel de los lípidos, este radical ya sabemos que produce oxidrilo, peróxido de hidrógeno. Entonces vemos aquí el oxidrilo está interactuando con los ácidos grasos insaturados de la membrana, generando ¿qué cosa? Un radical alquilo. Este radical alquilo, es decir, a nivel del ácido graso se incorpora el electrón, el oxidrilo, ¿no ve? Que es a eso que se llama peroxidación. Y el oxígeno produce radical peróxido lipídico y este va a seguir amplificando. Entonces hay una amplificación de esta cadena y el daño a nivel de las células. A eso que se llama peroxidación lipídica. Pero tenemos vitaminas que nos protegen. La E, la C, evitando esta amplificación. Entonces, si se daña la membrana, ¿qué pierde? Su fluidez. ¿Cómo se pone la membrana? Rígida. Y en el eritrocito, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se va a alisar. Hay falla en las bombas. Bomba de sodio, potasio, ATPasa, bomba de calcio. Imagínense si fallan las bombas, ¿qué se producen? Problemas neurodegenerativos, ¿no? Entra agua, entra calcio. Y si entra agua a la célula sin control, ¿qué pasa? Explota, se lisa, ¿no? Cae el potencial de membrana, hay despolarización porque hay fallas en la bomba y que hay menos producción de ¿qué? ATP. Ahí ya hemos dicho el ingreso de agua que está generando edema y eso que produce lisis y muerte celular. Entonces ya hemos explicado esto, clave en la peroxidación de lípidos, sobre todo a qué nivel, en esa proteína transportadora, ¿cómo se llama? LDL. Si los radicales oxidan, esta LDL oxidada no es reconocida por su receptor, porque ¿qué mete a las células? El colesterol. Por tanto, ¿qué va a generar? Hipercolesterolemia. Y bueno, además estas células oxidadas, ¿qué van a hacer? Captadas por los macrófagos y eso que genera células espumosas y eso ateromas y eso obstrucción en la circulación o desprendimiento de esos ateromas, sangrado, trombos y esos ateromas que van a ir a taponar vasos más pequeñitos y eso que genera infarto agudo de miocardio, problemas cardiovasculares, no solo de miocardio, cerebral o infarto en cualquier parte del cuerpo, ¿no ven? Bueno. En resumen, los ceros que hacen, oxidan ¿a quién? A la L, eso que produce macrófagos espumosos y eso aterosclerosis. Ese es el boom del estrés oxidativo, ¿ya? Y a nivel de los eritrocitos, lo mismo. ¿Qué va a pasar con los radicales? Van a dañar las membranas a nivel de qué cosa, de los lípidos. Ya hemos explicado muy bien que se está generando peroxidación lipídica y la membrana se vuelve rígida porque hay entrecruzamiento lípido-lípido, lípido-proteína. Entonces, ¿qué hace? La membrana pierde, como ya hemos explicado, su fluidez. Se dañan las bombas, hay flujo de iones, disminuye el potencial de membrana, cae el ATP, por tanto, ¿qué está generando eso? Daño. Y otra cosa, la hemoglobina, ¿en qué forma está? Meta. Es decir, ¿qué quiere decir el hierro? ¿En qué estado, Esteban? Férrico. ¿Y si está en férrico, qué no carga?
Entonces, ¿qué estamos generando? Hipoxia. Y eso, mayor explosiones radicales libres y daño en la membrana. Consecuencia de esto, anemia hemolítica, pero por estrés, porque hay una genética. ¿Dónde está la mutación? En la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No hay NADPH, no se reduce el glutatión, no activamos a la glutatión peroxidasa, no hay degradación del peróxido de hidrógeno. ¿Eso qué produce? Peroxidación lipídica, daño y lisis. Anemia hemolítica, esa es genética. Pero en este caso estamos hablando de ¿qué? De estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que va a pasar en este eritrocito? Se vuelve rígido, se vuelve frágil y por tanto, ¿qué hacen? Atraviesan los capilares, ¿no ve? ¿Por qué proceso? Diapédesis, y como hay rigidez, va a haber ruptura, lisis. ¿Eso por qué? Porque no hay vitamina E, no hay glutatión. ¿Qué son estos? Antioxidantes. Y esto va a dar lugar ¿a qué? A anemia hemolítica. Pero repito, por peroxidación en la membrana, y eso que está generando los radicales libres. No es la genética que normalmente se lleva, ¿no? Entonces, hemos explicado, se peroxidan los lípidos y eso lisa y eso ocluye y genera ¿qué cosa? Trombos, ¿no? Daño. Bueno, haciendo un resumen de lo que ahora vamos a ver es los antioxidantes, ¿no? Esta partecita. Por tanto, la respuesta a los EROS viene ¿por qué? Porque hay fuentes que están generando, ¿no es cierto? Las fuentes que son las mitocondrias, las peroxisomas, el NADPH, fuentes, la NADP-oxidasa, la xantina-oxidasa, la cadena respiratoria, el endotelio, todo lo que hemos explicado, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuentes son? Endógenas, pero también tenemos las exógenas, el humo del tabaco, que tiene benzopireno y este es un agente productor número 1 del 90% de los infartos agudos de miocardio, por ejemplo, ¿ya? Radiaciones, el estrés, la contaminación, todo eso que genera, pero para que exista un equilibrio, ¿qué tengo que yo producir? Antioxidantes, la defensa. ¿Qué cosa? Enzimas, ¿cuáles? Catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, porque estas que destruyen esos radicales o las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Proliferan los radicales, hay más, entonces eso que daña, estrés, disfunción fisiológica, no hay homeostasis, hay desequilibrio, no hay función fisiológica y eso va a dar lugar a que el sistema endotelial falle, va a haber problemas a nivel metabólico, problemas a nivel del crecimiento. ¿Qué pasa con mis células? Y ya he explicado que produce el estrés, inflamación y la inflamación enfermedad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de ese proceso de inflamación, enfermedad que producen los radicales libres. Vemos aquí el estrés oxidativo que produce la inflamación, daño, la inflamación, enfermedad, la enfermedad, inflamación. La enfermedad, estrés oxidativo, el estrés oxidativo, inflamación, enfermedad. ¿Se dan cuenta? Es un círculo vicioso. En realidad, ¿por qué se dispara la inflamación? Porque se activa el factor de transcripción NF-κB. ¿Dónde? En las células vasculares y fagocíticas. ¿Y esto qué va a activar? Al TNF-alfa. Factor de necrosis tumoral. Y eso que activa la producción de citoquinas inflamatorias, la 1, la interleuquina 62, la interleuquina 6, como citoquinas inflamatorias, y eso que está generando daño, ¿no? Entonces, ¿qué genera la inflamación? El estallido macrofágico, es decir, los macrófagos cuando responden ante un agresor, un microorganismo, eso que hace estallar la producción de ¿qué cosa? De radicales y especies reactivas del oxígeno, como el superóxido, peróxido de hidrógeno, el hipoclorito, ¿no es cierto? Y radicales del nitrógeno también, que aquí no lo he puesto. Ya sabe, aquí está. ¿Y cuál es el problema de esto?
la inflamación. Y la inflamación que produce daño. Y el daño que genera enfermedad. ¿Ya? Ya hemos dicho, la enfermedad más grave del estrés, ¿cuál es? Problemas cardiovasculares, ateroesclerosis. Y ojo, también genera enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son? Alzheimer, Parkinson, Huntington y también envejecimiento celular. En el Alzheimer, ¿qué se genera? Oxidación de las proteínas tau. ¿Y esto qué genera? El daño a nivel de las membranas lipídicas. En el Parkinson, ¿qué no funciona? La dopa está oxidada. ¿A nivel de qué? De la sustancia negra. ¿Por déficit de qué? De glutatión. Tal vez debería explicar en una gráfica, pero lo he pasado. Creo que he explicado ya la clase anterior. El glutatión que tiene glutamato, cisteína y glicina. ¿Y qué es glutamato y glicina? Entonces, es un elemento, aparte de actuar como antioxidante poderoso porque es un agente reductor, ojo, prácticamente transporta también neurotransmisores, ¿ya? La enfermedad de Huntington, ¿a qué se debe? A la disfunción mitocondrial, esto que aumenta el radical superóxido y eso amplifica el estrés oxidativo y el daño. Por eso se dan las enfermedades neurodegenerativas. Metales pesados, por ejemplo. ¿Dónde están los metales pesados? En los insecticidas, por ejemplo. ¿Para qué usan? Para eliminar gérmenes, ¿no ven? Y el envejecimiento es daño a nivel de esas moléculas, ¿no? ¿De quiénes? Del ADN, de las proteínas y de los carbohidratos, de los lípidos también. Entonces, daño neurológico. Ojo, ¿qué es lo que produce el daño neurológico? La hipoxia. ¿Y la hipoxia qué está generando? Estrés. Y todo esto, liberación de iones ferrosos y esto, producción de ¿qué cosa? Radical oxi, que va a peroxidar la membrana neuronal y eso va a generar el daño y va a dar lugar al envejecimiento. Y otras enfermedades, esclerosis múltiple, demencia senil, infarto de miocardio, hiperoxia isquémica, todo eso está ligado al estrés oxidativo. Accidente cerebro. ¿Por qué se da en los adultos? Porque hay envejecimiento celular y eso, estrés oxidativo, ¿no? ¿Qué enfermedades se generan? Porque las enfermedades que son un fenómeno secundario ¿de quién? Del estrés oxidativo, antes la inflamación y después la enfermedad, ¿no ve? En las arterias ya hemos dicho qué pasa con la LDL-CO y eso aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares como coronarias, el infarto, miopatías cardíacas. A nivel del páncreas, ¿qué daña el estrés? Las células beta. Y el COVID ha hecho eso. ¿Y qué generamos? Cerebro, ya hemos explicado. La peroxidación lipídica a nivel de las neuronas, el trauma, la hipoxia que libera iones ferrosos y eso daño y eso da lugar a ¿qué? Enfermedades neurodegenerativas. A nivel de pulmones, los neutrófilos, ¿no es cierto? Que cuando entra el germen lo primero que va a entrar en contacto es con el y es ahí donde se lleva a cabo. Entonces eso, EPOC, fibrosis pulmonar. En los eritrocitos ya hemos explicado anemia hemolítica. Entonces hay muchas enfermedades. Y repito, ¿cuál es el mecanismo clave? Que los eros están oxidando la LDL y esto en el endotelio, ¿qué va a ir a producir? Inflamación, recluta monocitos y eso está ido y amplificación del estrés oxidativo, ya hemos explicado, células espumosas y eso da lugar a qué cosa, a placas ateromatosas, ¿no? ¿Qué patologías están asociadas al estrés? Todas estas, ¿no? Colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune del sistema digestivo, hepatitis, pancreatitis, enfermedades autoinmunes neurodegenerativas, esclerosis múltiple. Aquí la esclerosis múltiple amiotrópica es por deficiencia de la superóxido dismutasa, por ejemplo. Hemocromatosis, disfunciones Kwashiorkor también está ligado al estrés, diabetes,
esclerosis amiotrópica lateral, artritis de las autoinmunes, tenemos las cardiovasculares, ¿no es cierto? Todas esas están ligadas ¿a qué? Al estrés. Es como este tomate, fíjense, cómo está sanito. Envejece, pasan los días en su refrigerador, si lo dejan, ¿qué pasa? Se pudre. Porque ¿a qué proceso ha entrado? Estrés. Y en las células pasa lo mismo, ¿no ven? Nuestras células se dañan, se lisan. Y sobre todo a nivel de las mitocondrias. Muy importante. Sin prisa, pero sin pausa. Eso hace el estrés oxidativo, ¿no? Bueno, y enfermedades ya hemos explicado, voy a pasar rápidamente a nivel de pulmón, ¿qué genera? Cáncer. ¿Quién? El humo del cigarro, porque ¿qué está produciendo? El que tiene benzopireno, y ese es el que genera no solo daño a nivel pulmonar, también cardíaco. En México, mi hijita es anestesióloga cardiovascular, el 90% de los infartos es por fumar. Hay enfisemas, displasias pulmonares, cáncer. Durante el embarazo, ¿no? La diabetes, en este caso gestacional, la preeclampsia. A nivel digestivo, úlceras, cáncer gástrico, problemas hepáticos. A nivel ocular va a haber cataratas, va a haber degeneración de la retina. En las células, ¿qué pasa con el estrés? Se envejece. ¿Por qué cuando estamos viejitos nuestra piel empieza a arrugarse? Porque hay envejece, que incrementa el estrés, ¿sí? Por eso usamos cremitas, para evitar aquello y no envejecer. Y las cremitas que tienen coenzima Q, beta-caro, que son los antioxidantes, ¿no? Enfermedades autoinmunes que se desarrollan, lupus, artritis y otras. La diabetes autoinmune también puede ser. Y a nivel del útero, el cáncer cérvico uterino. No olviden el cáncer gástrico, también está ligado al estrés, ¿no? Y algo muy importante, vamos a ver enfermedades de la fosforilación, ¿sí? ¿Qué está dañando el estrés? Las mitocondrias. Y esto va a depletar el ATP y por tanto hepatopatía, síndrome de Fanconi, hay problemas a nivel de la absorción, diabetes mellitus, síndrome de, a nivel de oído, a nivel del ADN, a nivel del cerebro, a nivel de músculo, hay debilidad, miopatía. Ya tengo tiempo todavía, ¿ya? Voy a tomar como ejemplo al infarto agudo de miocardio. ¿Qué es el infarto? ¿Qué difunde? O sea, la isquemia se produce por muerte de ¿qué cosa? De los miocardiocitos, ¿no? ¿Debido a qué? En este caso, al estrés oxidativo. ¿Qué está produciendo eso? Ya hemos visto, ateromas, oclusión. Y si hay oclusión, ¿qué no hay? Circulación sanguínea. Y si no hay circulación, no hay llegada de oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay fosforilación, no hay ATP. ¿Y qué pasa con esas células? Mueren. Hay isquemia, ¿sí? Entonces, es una enfermedad bastante frecuente, letal. Su mortalidad en la fase aguda puede llegar de un 20 a 50% si no se hace las intervenciones correspondientes. ¿Qué produce el ROS? Ya hemos explicado, isquemia. ¿Por qué? Porque se eleva en las mitocondrias los radicales libres. Se incrementa la xantino-oxidasa. Por eso el gotoso es el más predispuesto también a este problema, ¿no? ¿Qué estamos generando? Peroxidación en las membranas, en el ADN, apoptosis. ¿A qué nivel? Cardiomiocitos. Y por tanto, ¿esto qué va a generar? Ya hemos dicho, trombos, los radicales, los trombos, isquemia y daño miocárdico. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor torácico, es contusivo, punzante, opresivo. ¿Se irradia dónde? Brazo izquierdo, va hasta la mandíbula, el hombro, la espalda, el cuello. Es bien característico este síntoma, ¿no? Hay reperfusión porque ¿qué se altera? El flujo del oxígeno.
Se está frenando, ¿qué cosa? La cadena respiratoria. Y eso, como no hay mucho oxígeno, va a recibir el oxígeno en forma de uno en uno los electrones, y ¿qué va a producir? Radicales libres, ¿no? Hay sudoración, hay mareos, hay náuseas, hay ansiedad, sensación de muerte inminente, inmediata, ¿no es cierto? Esos son los síntomas de este problema. ¿Cuáles son las causas? Trombosis. Y hemos explicado cuál es el factor de trombosis, los radicales libres. ¿El daño dónde? En el endotelio vascular. Esto es el 90% de causa de infarto. Sin embargo, puede haber émbolos, isquemias, vasoespasmos, y eso corresponde al 10% de las causas. ¿Qué se suspende? El metabolismo anaerobio o aerobio. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces hay baja depresión en la producción de ¿qué? De la ATP, que se están acumulando ahí los radicales libres, ¿no? Y daño en las células, se pierde la contractibilidad, y ¿qué hay? Necrosis, isquemia. Se pierde la integridad del sarcolema también, ¿no? Entonces son los responsables quienes de generar las arritmias, los radicales libres. ¿Qué estamos alterando? El potencial, ¿no? Y las propiedades de transducción eléctrica en las células miocárdicas. ¿Eso qué genera? Despolarización del potencial de membrana en reposo, y hay baja en la recuperación del potencial de acción. Entonces, ¿qué estamos generando? Disfunción miocárdica, ¿no? Y hay lipoperoxidación de las membranas, se liberan compuestos cardioactivos, se reduce la producción de ATP, aumenta el calcio, y eso que genera mayor contracción. Entonces hay cambios en la contractibilidad del miocardio. ¿Qué es? El corazón es una bomba, ¿no? Y si se queda así, no bombea. Y si no bombea, no hay oxígeno y muerte inmediata, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores del estrés? Colesterol elevado, porque que aumenta la LDL, eso que genera células espumosas y problemas cardiovasculares. Aumenta el malonilaldehído, hay mayor actividad de la catalasa y mayor actividad de la superóxido dismutasa. ¿Cuál es el tratamiento? Darle estreptoquinasa. ¿Qué hace esto? Lisa los coágulos. Es decir, desobstruye esas obstrucciones, ¿no? ¿Qué más le haríamos al paciente? Tiene coágulos. Ya darle anticoagulante. ¿Qué más? ¿Cuál es el procedimiento para retirar los coágulos? ¿Qué estudio? ¿Qué se le hace? ¿Qué procedimiento? Nadie sabe. Sería primero hablar de acá porque estén enfrentando a un daño circulatorio y bajando de golpe el trombo, va a causar que haya pero ¿cómo retiras el coágulo? ¿A través de qué? Esa cirugía. Angiogénesis, ¿no ve? Se mete el tubito ese y se saca, retira, ¿no? Bueno, ¿qué disminuye este proceso? La producción de óxido. Y si baja el óxido nítrico, ¿qué estamos generando? Entonces, también se produce, ¿por qué baja el óxido nítrico? Pues, que actúa en realidad sobre el GMP cíclico. Es decir, que restaura eso, la producción de óxido nítrico, y esto que va a generar vasodilatación. Que aumenta la producción de óxido nítrico, el GMP cíclico. Y GMP cíclico, ¿qué está haciendo? Activando a la proteína quinasa G, y esto secuestrando calcio y generando ¿qué cosa? Vasodilatación. Porque aquí mi problema, ¿qué es? Vasoconstricción.
¿Debido a qué? A la deficiencia de óxido nítrico, porque eso está generando. Entonces la cascada sería, ¿no? Vía guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico, proteína G, y esto, secuestro o fosforilación de proteínas secuestradoras de calcio, ¿no? Y en el endotelio ya hemos explicado que se produce disfunción. Entonces, este endotelio es un vasodilatador, es también vasoconstrictor, porque hay quien actúa la angiotensina 2 como vasoconstrictor. ¿Quién vasodilata? El óxido nítrico. ¿En qué participa? En la coagulación, la fibrinólisis, la proliferación, la adhesión celular, la diapédesis de leucocitos. ¿Qué fenotipo tiene? Vasodilatador, antiagregante leucocitario, antitrombótico y antiproliferativo, ¿no? En realidad es un órgano endocrino y también metabólico el endotelio. Ojo, si hay lesión, cambia su fenotipo. ¿Cómo se vuelve? Trombótico, hay estenosis, hay vasoespasmos, eso que desarrolla placas ateromatosas va a dar lugar a isquemias como el infarto, accidentes cerebrovasculares, enfermedades periféricas a nivel arterial, problemas renales, ¿no? Y los factores que coadyuvan a esto, ¿quiénes son? Diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias. ¿A qué están condicionando? A que exista una disfunción endotelial. Y eso que genera obstrucciones, las obstrucciones, hipoxemia, y la hipoxemia es isquemia, ¿no? El tabaco, no se olviden, el tabaco que es el mayor productor de problemas, no solamente pulmonares, sino también endoteliales. La hiperuricemia, ya hemos explicado qué enzima está activa, la xantino, y esto que hace, genera estrés entonces la aparición, como ya hemos explicado, se oxida la LDL, hay ateromas y eso, enfermedades cardiovasculares. Puede generar resistencia, sí, porque ¿qué es lo que generamos? Cambio en el receptor de la insulina. Puede haber distrés respiratorio, aterosclerosis, isquemia tisular. ¿Por qué? Porque hay una hiperactividad de esta enzima y esta que produce el radical superóxido, después va a dar lugar con el peróxido de hidrógeno a la producción de ¿qué? Del radical oxitrilo y esto daño endotelial, ¿no? La xantino deshidrogenasa, ahí está, o la NADP oxidasa también, como ya hemos mencionado. Voy a pasar porque de esto ya hemos hablado. Y la obesidad es otro problema que genera estrés oxidativo. No olviden en la obesidad que se eleva la angiotensina 2, eso que produce hipertensión arterial. La angiotensina 2, ¿a quién va a activar? A la NADP oxidasa, esta que produce radical super, y puede interactuar ganando un electrón y produciendo ¿qué cosa? Peróxido de... También activa la óxido nítrico sintasa. ¿Y eso qué produce? Óxido nítrico con el superóxido, peróxido nitrilo, y la xantino oxidasa, la xantino deshidrogenasa, ¿a quién le dan los electrones? Al oxígeno, y que estoy yendo a producir radicales del nitrógeno, y esto es amplificatividad de enzimas que generan ¿qué cosa? Estrés y por eso el obeso tiene muchas patologías, ¿ya? Miocárdicas, etc. Y algo que también el estrés oxidativo activa es la muerte celular programada. ¿A través de qué? La activación de las caspasas. Vemos ahí en la mitocondria el citocromo C que producía radicales libres, ¿no ven? Y esto va a ir a activar ¿qué cosa? La apoptosis. ¿Qué hace este estrés? Pérdida del potencial, y este estrés va a ir a activar ¿qué cosa? La muerte celular programada. Si envejece mi célula, ¿qué tiene que hacer? Morir, ¿no ve? ¿A través de qué? De la apoptosis. Bueno, estos son los radicales principales entonces, que son los que generan el estrés oxidativo y generan daño principalmente a nivel de esas moléculas importantes en el organismo. ¿Cuáles son? Proteínas,
lípidos, carbohidratos. Y todo esto en las proteínas ya hemos explicado, hay ruptura de puentes de hidrógeno, se rompen los enlaces peptídicos, hay glucosilación, a nivel de lípidos hay peroxidación lipídica, a nivel de los ácidos nucleicos, quienes sufren el daño, las bases nitrogenales. Todo esto que está alterando proteínas. Si hay alteración de proteínas, ¿qué se está alterando? El metabolismo. No hay replicación, no hay división celular, porque ¿dónde estamos generando daño en el ADN? Hay inhibición de la expresión genética. Entonces, en conclusión, todos estos fenómenos, ¿a qué están llevando? A que se genere enfermedades, todas las que ya hemos explicado, ¿ya? Y vamos a continuar con defensa, cómo el organismo se defiende para neutralizar este proceso de estrés oxidativo. Quedamos aquí, ¿ya? ¿Qué hora es?